Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta producción especial que le ha preparado el equipo que hace posible Señal Informativa. Es un resumen de los acontecimientos más importantes del año. Es el año de las elecciones en México y en Jalisco, el año del debate, pero el año en que lamentablemente apareció la violencia en uno de sus rostros más terribles, el terrorismo. Lo invito a que me acompañe a ver esta producción especial del equipo de Señal Informativa, a la cual hemos denominado 2015, el año del terror. 2015, el año del terror. El mundo tuvo distintos rostros para festejar el inicio del 2015. Fuegos pirotécnicos en Berlín y Londres, o rezos budistas, y para lograr reunificar a las dos Coreas. De la tragedia en Shanghái, donde una estampida provoca 35 muertos, al arte sublime de un colorido concierto en Viena. Desde un baño congelado en Irlanda y Alemania hasta el éxodo en la frontera de Libia. Desfiles, bailes, chapuzones helados y postales de todo tipo dieron la bienvenida incierta a un año que fue sacudido por el terror. Los primeros días del año fueron de luto para la Universidad de Guadalajara. Víctima de un infarto a los 87 años de edad, fallece el cineasta ruso Boris Mikhailovich Goldenblank, generoso forjador de toda una escuela del cine en la comunidad universitaria. El rector general, Tonatiu Bravo Padilla, lamentaba así su muerte y destacaba su labor. A partir de 1991, cuando llegó a México desde Rusia, la vida del maestro Boris Goldenblank estuvo vinculada a la Universidad de Guadalajara, en donde promovió y fundó la licenciatura en Artes, la maestría en Estudios Cinematográficos, así como el Departamento de Imagen y Sonido. El maestro Boris fue un destacado promotor de la cultura fílmica en México. Impulsor de la muestra de cine mexicano, fue convertida en Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Testimonio de la calidad y trascendencia de su obra son los múltiples homenajes y premios que recibió. Goldenblank, nombrado maestro emérito por la UDG, filmó 100 películas, entre cortos, largometrajes y documentales. Para despedirlo, la universidad le rinde un homenaje y anuncia una posible cátedra o un premio en su honor para perpetuar su legado. Un mes después de su muerte, el ministro Sergio Valls causa estragos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se encuentra su relevo y con las vacaciones del presidente de la Corte casi no hay sesiones y las que hay duran más de 4 horas. Una simple votación requiere de 32 rondas y 29 empates. La Suprema Corte comienza enero sumida en la polémica y será protagonista en el año de una escandalosa y muy verde decisión. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viaja a China en un desesperado intento por conseguir apoyos financieros ante una crisis económica que hunde a su país en el caos. El desplome de los precios internacionales del petróleo ha afectado gravemente las finanzas venezolanas y conforme avance el año, las protestas por la escasez de productos y alimentos traerá consecuencias sociales y políticas. En el laberinto que padece, Maduro no ha vuelto a hablar con Hugo Chávez, encarnado en un pajarito. En un retorno soñado, los Charros de Jalisco traen de regreso el béisbol al estado y convierten en un furor su campaña. Integrados a la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros llenan el que fuera estadio de atletismo y consiguen en su primera campaña colarse a la final de la liga. Pese a la emoción despertada y las tribunas llenas, el equipo pierde la serie final 4-1 contra los Tomateros de Culiacán, pero siembra la semilla del regreso del béisbol. Un destacado gimnasta y medallista jalisciense es asesinado a la salida de un lienzo charro por una discusión absurda. Jaime Humberto Romero Morán, de 22 años, y su amigo Raúl Trejo Santos, de 20 años, son atacados por un grupo de sujetos armados que huyen impunemente. Los crímenes de los jóvenes provocan indignación y muestran los niveles de inseguridad que padece la zona metropolitana de Guadalajara, donde portar armas es cada vez más frecuente.
Aunque en el discurso incendian con ataques al gobierno, no se meten con su nómina. Dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación piden a miles de maestros de Oaxaca que no acepten cobrar los aguinaldos en el mes de enero, pero ellos sí los reciben. Los líderes de la sección 22 pretendían que miles de mentores rechazaran los aguinaldos como protesta porque el gobierno federal administrará ahora los cuantiosos recursos del magisterio oaxaqueño. Los dirigentes cobran en promedio 30,000 pesos mensuales y continúan sus protestas, pero sin renunciar a su sueldo. En Haití se cumplen 5 años del más grande sismo que devastó al país y las heridas sangrantes de la tragedia siguen presentes. El 10 de enero del 2010, un terremoto de 7.2 grados causó la muerte de 222.570 personas, daños por $7.900 millones y 1,5 millones de damnificados. Cientos de viviendas y edificios continúan dañados. Hay una profunda crisis política y la comunidad internacional envió apenas 4,000 de los $12,000 millones prometidos para levantar a la isla. Literalmente de la mano de Tom Brady, los Patriotas de Nueva Inglaterra se quedan con la edición 49 del Super Bowl y ponen freno a los sorprendentes halcones marinos de Seattle. En el partido, ganado 28-24, Brady se convierte en el tercer jugador en la historia de la NFL en ganar 4 supertazones y supera además a Joe Montana como el quarterback con más pases de anotación en un Super Bowl. Una estudiante desaparecida y un joven muerto en situaciones extrañas hacen que la Universidad de Guadalajara eleve la voz ante autoridades estatales y federales por ambos casos. Daniela Magaña, de Zapotiltic, desapareció sin dejar rastro, lo que causó indignación en el sur de la entidad. Mientras Ricardo de Jesús Esparza muere en condiciones muy raras al acudir al Festival Cervantino en Guanajuato, y el rector general Tonatiu Bravo Padilla asegura que son casos que no están olvidados. Hoy en la mañana recibí la llamada del gobernador del estado de Guanajuato. Él me manifestó, Miguel Márquez, él me manifestó todo el interés del gobierno del estado en que se esclarezca el crimen, en que se esclarezca la muerte, y me dijo estar en la disposición de realizar toda la gestión y la actuación del Ministerio Público y de la Procuraduría del Estado de Guanajuato en este sentido. Yo le pedí a él, a nombre de la Universidad de Guadalajara, que nosotros esperábamos una respuesta contundente de colaboración. Bueno, han sido identificados los policías que retuvieron al chico y están en este momento sujetos a interrogatorio con la finalidad de profundizar la investigación. Nosotros como universidad lo único que queremos es que se atienda la petición de una familia y por supuesto de una estudiante que resultó afectada. Pero la respuesta de la autoridad es muy lenta. Con el paso de los meses, el misterio continuará. Con base a la evidencia hasta ahora recabada, se concluye de manera categórica, entre otros aspectos, los siguientes. Primero, que Ricardo de Jesús Esparza Villegas nunca fue detenido por elementos policiales. La Procuraduría General de la República captura en Guanajuato a una banda dedicada a robar combustible a Pemex, por lo que obtenía ganancias por unos 30 millones de pesos mensuales. La agrupación estaba integrada por exagentes de la Policía Federal, quienes ordeñaban los ductos de Pemex, a los que extraían más de 3 millones de litros de hidrocarburos cada mes del poliducto de la refinería de Salamanca. El robo de combustible en el país representa ahora una de las más importantes actividades del crimen organizado en México y es una de las principales causas de accidentes fatales por incendios provocados en tomas clandestinas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inicia un segundo mandato con una serie de recortes presupuestales en medio de fuertes presiones por la economía del país que va en picada. Gastos, viajes, servicios y otros beneficios de la burocracia son reducidos con un plan de austeridad de la mandataria para nivelar las finanzas de la crisis que padece la séptima economía del mundo.
Conforme avance el año, un escándalo de corrupción alcanzará a la presidenta, cuya popularidad seguirá el camino de la desaceleración económica. Guadalajara declina ser la sede del Campeonato Mundial de Natación en el 2017, debido a problemas financieros del gobierno federal, ya que el evento costaría $100 millones. Para conseguir la sede, México tuvo que otorgar a la Federación Internacional de Natación cerca de $9 millones, y por declinar a organizar el Mundial, la penalización fue de $5 millones. Las magníficas y desaprovechadas instalaciones de los Juegos Panamericanos tendrán que esperar para ser utilizadas. Ser aspirante a un puesto de elección popular en algunas regiones de Jalisco se convierte en una misión de alto riesgo. Al menos una veintena de políticos declinan ser candidatos a diferentes alcaldías ante las amenazas directas que reciben del crimen organizado. El dirigente estatal de Morena, Humberto Ortiz, revela que los aspirantes que arrojaron la toalla fue en las regiones de la costa, en el norte y en los límites con Michoacán. Aunque declina dar nombres, señala que otros partidos también han recibido amenazas y sufren para integrar las planillas con las que contenderán en junio de 2015. Es el año del apagón analógico y todos los mexicanos deberán cambiar sus televisores por equipos digitales. El gobierno federal emprende un ambicioso programa para entregar millones de televisores a familias de escasos recursos, pero para sorpresa de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, los aparatos obsequiados comienzan a venderse en tianguis del país. Las pantallas, que tienen un costo de $2,400, son ofrecidas a través de redes sociales entre $300 y $500, mientras que coyotes merodean las casas de empeño para comprar los equipos antes de ser empeñados. El presidente Barack Obama y el primer ministro de la India firman un histórico acuerdo en energía nuclear. El convenio de Obama con Narendra Modi pone fin a una fría relación con dicha nación que incluyó declarar al dirigente indio como persona non grata y a negarle la visa de ingreso a Estados Unidos. La India es una potencia en materia nuclear y el país avanza con firmeza en casi todos los campos, siguiendo los pasos del gigante asiático, China. El entrenador mexicano Javier Aguirre es destituido como entrenador de Japón debido a los malos resultados con el representativo nipón. Con Javier Aguirre, Japón tuvo su peor resultado en la Copa Asiática en casi 20 años, luego de que fueron eliminados en los cuartos de final ante los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, la razón de fondo tiene que ver con el escándalo de amaños que involucra a Aguirre en España por juegos arreglados. El proceso penal que enfrenta es una pesada sombra que persigue a todas partes al reconocido estratega mexicano. Un hombre que ganó la lotería en Francia estuvo a punto de perder su premio si hubiera tardado 3 semanas más en pasar a reclamarlo. El padre de familia jugó en diciembre a la lotería francesa y ganó sin enterarse una bolsa de 73 millones de euros, unos 85 millones de dólares. Luego de revisar su billetera, encontró el boleto olvidado y decidió revisarlo en un expendio donde le pidieron que fuera a la empresa de sorteos, lo que sucede cuando alguien gana más de 5,000 euros. Sorprendido y contento, el hombre acudió al lugar para enterarse que era el ganador del 7º premio más grande en la historia de la Lotería de Francia. Se llama Guillermo Cienfuegos y con este nombre es un completo desconocido. Pero, ataviado de maquillaje y enfundado en su personaje de payaso, Lagrimita es una celebridad de la televisión desde donde busca lanzarse para ser candidato independiente por la alcaldía de Guadalajara. Sin embargo, sus primeros encuentros con los periodistas son desafortunados. Ante las primeras críticas, los llama vendidos y después tiene que meter reversa y ofrecer disculpas.
reconozco yo especialmente que ahí hubo una falla con algún medio y bueno, pues reconozco y ofrezco una disculpa. Gracias. Conforme avance el proceso, Lagrimita será protagonista de nuevos escándalos y recibirá un sorprendente apoyo de ultratumba. Un tribunal en México ordena dejar en libertad a Sandra Ávila Beltrán, la llamada Reina del Pacífico, tras haber regresado a México repatriada de Estados Unidos. La mujer, detenida en 2007 para ser juzgada por operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue extraditada a Estados Unidos en 2012 para responder a acusaciones de narcotráfico, de los cuales se declaró culpable y fue sentenciada a 70 meses de prisión. Fue repatriada a México en 2013 y en 2015 un juez de distrito revocó su orden de aprehensión y quedó libre de los cargos en México. Como lo ha hecho a lo largo de su gobierno, el presidente Barack Obama llega a su mensaje sobre el Estado de la Unión sin muchas cosas que informar, dada su costumbre de irse de la lengua. El ritual de 230 años se supone que es utilizado para hacer anuncios espectaculares, pero Obama suele adelantar acciones o programas los días previos a la ceremonia. Ante un Congreso de mayoría republicana, el presidente tiene como invitado a Alan Gross, el hombre de Maryland que fue liberado tras 5 años preso en Cuba, una negociación que marcó el histórico anuncio de terminar las hostilidades con la isla y restaurar relaciones diplomáticas. El poderoso empresario y dirigente deportivo Mario Vázquez Raña fallece a los 82 años de edad en su domicilio en la Ciudad de México. Poseedor de una cuantiosa fortuna que incluye una cadena de periódicos en el país, Vázquez Raña fue miembro del Comité Olímpico Internacional del 2000 al 2012, presidente del Comité Olímpico Mexicano de 1974 al 2001, presidente de la Organización Deportiva Panamericana desde 1975 y hasta la fecha de su muerte. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, exhorta al gobierno de Jalisco a acatar las recomendaciones del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Ante las deficientes condiciones en que se otorga el servicio del transporte público, el rector recuerda que fue el Poder Ejecutivo el que motivó la creación del observatorio para recibir opiniones técnicas y de esta manera mejorar las condiciones del servicio. En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta revisar las reglas con las que se otorgan las concesiones mineras en México, pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas. La medida es una respuesta a un amparo concedido a indígenas de Guerrero ante la explotación de minerales de una compañía británica sobre una superficie de 6,000 hectáreas, donde se ubican sitios sagrados de los pueblos indígenas. Las minas en México extraen la riqueza del subsuelo y los naturales de las regiones no reciben beneficio alguno. En pleno siglo XXI, el tema de la igualdad de género continúa siendo un desafío global. Celebrar el Día Internacional de la Mujer es una forma de recordar que hace más de un siglo, 1 millón de mujeres y hombres se manifestaron en Austria, Dinamarca y Alemania, exigiendo el derecho de la mujer a trabajar, votar y ser elegida para un cargo público, capacitarse y poner fin a la discriminación. En 2015, se cumplen 20 años de la Conferencia de la Mujer en Beijing, China, un país con una terrible tradición discriminatoria. Pese a los avances mundiales por alcanzar la igualdad de género, vastas regiones del planeta, especialmente en el mundo musulmán, siguen relegando los derechos de las mujeres. El expresidente de la promotora deportiva Guadalajara, Salvador Martínez Garza, muere a los 69 años de edad. Empresario del ramo aceitero, rompió paradigmas al conseguir el arrendamiento por 10 años de las Chivas del Guadalajara y en su tiempo contrató a jugadores como Alberto Coyote, Misael Espinosa, Ramón Ramírez y Daniel Guzmán, lo que llevó al equipo jalisciense a ser llamado las Superchivas. De alguna manera, Martínez Garza sentó las bases para la aparición de Jorge Vergara, quien terminó
comprando el club de fútbol. El enorme coloso de fuego, el volcán de Colima, se muestra bastante inquieto. Durante varios días mantiene preocupados y atentos a especialistas por una serie de exhalaciones de hasta 3.000 metros de altura. La ceniza arrojada por el volcán llega a decenas de comunidades y municipios de la región sur del estado, en medio de recomendaciones de autoridades de salud para evitar afectaciones a las personas. Especialistas de la UDG advierten que existe la posibilidad de una fuerte erupción en un lapso de 18 años, debido a que en los registros de 4 siglos, cada 100 años ocurre este fenómeno y el tiempo está cercano a cumplirse. En pleno proceso electoral, el Partido Verde Ecologista de México ya gana el mote del rey de los tramposos. Acumula decenas de denuncias por campañas con cientos de spots en radio y televisión, anuncios espectaculares y mobiliario urbano. Partidos políticos presentan sus quejas ante las autoridades electorales, que responden con simples apercibimientos. Mientras tanto, el Partido Verde no retira sus spots en horarios estelares de televisión y hasta en cientos de salas de cine en México. El Verde llega al extremo de lanzar una campaña en el Estado de México con envoltorios de papel para las tortillas, con su logotipo y la leyenda "Sí cumple". El Papa Francisco lanza un llamado al mundo para pedir igualdad de género, pero la realidad del Vaticano lo confronta, pues tiene una marcada tradición misógina. Apenas un 20% del personal del Vaticano está compuesto por mujeres, en momentos que el Papa pide una presencia más incisiva de las mujeres en las iglesias. Datos de la Oficina de Recursos Humanos de la Santa Sede revelan que unas 762 mujeres prestan servicio en las dependencias pontificias, divididas entre la de Gobernación del Estado Vaticano y la Curia Romana. Los medallistas olímpicos Camille Muffat, de 25 años, y Alexis Bastine, de 28 años, de Francia, perdieron la vida cuando un helicóptero en el que grababan un reality show cayó en Argentina. Muffat logró medallas en los Juegos Olímpicos de Londres y Beijing 2008, mientras que Bastine se adjudicó la medalla de bronce en Beijing 2008. En el accidente también murió la ex regatista Florence Artaud, de 57 años de edad. La inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara no respeta ni la hora de comer. Policías municipales y la Fiscalía General del Estado acuerdan realizar operativos de vigilancia ante el incremento de asaltos en restaurantes cuando los comensales son sorprendidos literalmente con las manos en la masa. Sin embargo, la violencia también está en la calle. En colonias del centro tapatío siembra el terror entre las mujeres un agresor que ataca con arma punzocortante. La policía municipal refuerza la seguridad y se abre una línea telefónica para recibir denuncias de ataques contra mujeres. El paso de migrantes centroamericanos por México en su camino hacia Estados Unidos es un flujo eterno que no termina. Miles se aventuran a cruzar por varios estados del país y son sometidos a numerosas agresiones. Autoridades migratorias revelan que en apenas 2 meses lograron rescatar a 236 migrantes de zonas consideradas de alto riesgo en México, incluidas 10 personas perdidas en el desierto. Agentes de protección al migrante señalan que en un par de meses, más de 20,000 recibieron algún tipo de apoyo, orientación o ayuda a su paso por el país. Estados Unidos resuelve sus diferencias con Cuba, pero profundiza sus fricciones con Venezuela. La mala relación entre ambas naciones se profundizó con la llegada de Hugo Chávez, pero continuó deteriorándose con Nicolás Maduro. El presidente Barack Obama aprieta aún más la tuerca al emitir un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad de su país e impone sanciones a 7 funcionarios del país sudamericano. Nicolás Maduro condena el decreto. El intercambio de ataques continúa, pero también la relación comercial, pues Estados Unidos es el principal comprador del petróleo venezolano. En uno de los episodios más dramáticos de la lucha libre, el luchador mexicano Pedro Aguayo Ramírez
conocido como el hijo del perro aguayo, fallece a los 35 años de edad en plena función en Tijuana, Baja California. La muerte le sobrevino tras recibir un golpe del también luchador Rey Mysterio Jr., que le provocó un traumatismo cervical. Las imágenes de la lesión y la escasa atención brindada impactan a la comunidad deportiva. El hijo del perro aguayo había debutado en la AAA en 1995 con tan solo 15 años de edad y en el 2003 había emigrado al Consejo Mundial de Lucha Libre. En Venezuela, en medio de la crisis económica que raciona los alimentos y hace a sus habitantes hacer largas filas, ha surgido un nuevo oficio: el apartalugares. Como los venezolanos tienen que hacer fila para comprar alimentos, pañales, toallas sanitarias y otros productos, hay personas que se dedican a hacer filas y a ceder el lugar por unos 600 bolívares, el equivalente a unos $4. Las constantes filas propician diariamente fricciones y hasta pleitos por un paquete de toallas sanitarias o latas de sopa. A diferencia de quienes se quejan del racionamiento, existen venezolanos desempleados que gracias a la escasez tienen una especie de empleo. El único problema es que hay que levantarse muy temprano y trabajar de pie todo el día. Los delitos de alto impacto van a la alza en Guadalajara, denuncia el regidor de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro. Además de robo a casas habitación, robo a negocios y a ciudadanos, ahora los casos más sensibles son la desaparición de personas, que aumenta en la ciudad. La cifra de desaparecidos se disparará en el año y Jalisco se colocará en los primeros lugares en el país por esta estadística negra. En Puerto Vallarta, por ejemplo, desaparece el regidor independiente Humberto Gómez Arévalo sin dejar rastro alguno. En medio de la crisis económica y el desplome de los precios del petróleo, Pemex financia tarjetas de crédito para sus altos directivos. En 2014, la paraestatal destinó 6.3 millones de pesos para pagar tarjetas de crédito de 92 funcionarios públicos, y para 2015 este beneficio alcanza a 108 directivos. De acuerdo con Pemex, las tarjetas de crédito American Express son entregadas a los funcionarios para el pago de gastos de representación, alimentos y hospedaje. Estas coberturas son para directores, coordinadores, subdirectores y hasta para secretarios particulares. La guerra en Siria ha provocado que la población permanezca en penumbras. Una serie de imágenes satelitales de Siria muestra que casi 83% de las luces en el país de Medio Oriente se apagaron desde que comenzó la guerra civil hace 4 años. Organizaciones humanitarias tienen que intervenir ofreciendo combustible diésel para los generadores de energía en lugares sin suministro estable. La falta de servicios básicos es uno de los mayores problemas de la población como consecuencia de la guerra. Zonas como Ghouta, cerca de Damasco, están sin luz desde hace más de 860 días. El hombre que vuela como el viento, el jamaicano Usain Bolt, falla en su retorno a las pistas después de varios meses debido a una lesión. Ante la mirada sorprendida de los asistentes en el Estadio Nacional de Kingston, Bolt es derrotado en la final de los 4%. El 6 veces campeón olímpico tenía originalmente programado hacer su regreso el 14 de febrero en los 400 metros, pero finalmente renunció a participar en la carrera sin dar razones. En Juegos Olímpicos acumula 6 oros y espera incrementarlos a 9 en Río 2016. Bolt tiene prevista su retirada definitiva de las pistas en el 2017. Asegura el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que su administración no desviará recursos para la campaña de los políticos que representen al Partido Revolucionario Institucional en la contienda de este año. Dice que está garantizado el blindaje de recursos con respecto a las elecciones. El gobernador del estado señala que los ciudadanos podrán evaluar las políticas y acciones de su gobierno y, en todo caso, las buenas permitirán que exista apoyo para el PRI, y reconoció que los errores
de la administración también se podrían ver reflejados en apoyo a otras expresiones partidistas. Aristóteles Sandoval informa que la Contraloría del Estado vigilará que no se desvíen recursos, principalmente humanos y materiales, a las campañas. En lo que va del sexenio, la PGR ha dado cuenta de 254 cadáveres encontrados en el país dentro de fosas clandestinas. La mitad de ese total de cuerpos ha sido hallado en Guerrero, de acuerdo con un conteo de la Coordinación General de Servicios Periciales. Las osamentas han sido localizadas en 127 excavaciones, principalmente efectuadas en cerros o parajes solitarios. Los asesinatos de las personas halladas en fosas están vinculadas al crimen organizado. Las fosas clandestinas serán una constante a lo largo del año. Un avión de la compañía alemana Germanwings, que realizaba el trayecto entre Barcelona y Düsseldorf, se estrella en los Alpes franceses. El aparato, un Airbus A320, desaparece de los radares de la región de los Alpes de Alta Provenza y se estrella cerca de la localidad de Barceloneta. Llevaba a bordo 150 personas, entre pasajeros y tripulación. Tras la tragedia, las informaciones que comienzan a fluir dejan a todos con la sangre helada. Existen elementos para suponer que se trató de un acto deliberado, que el avión fue estrellado a propósito en los Alpes franceses. Angélica Fuentes, esposa de Jorge Vergara, es destituida de su cargo como directora ejecutiva de Grupo OmniLife, Angelísima, Chivas, y desata una impresionante disputa legal y una historia de telenovela. El empresario advierte de una investigación por un presunto fraude en las empresas. A partir de entonces, el propietario del equipo más popular del fútbol mexicano, Chivas, se ve inmerso en problemas legales que han afectado económicamente al club y del cual no se vislumbra una solución a corto plazo. En pleno proceso electoral, el árbitro de la contienda tiene que intervenir por los ánimos caldeados. El presidente del Instituto Electoral de Jalisco, Guillermo Alcaraz Cross, asegura que las precampañas han sido muy dinámicas y los precandidatos han caído en algunas extralimitaciones con respecto a la difusión de sus mensajes, sobre todo en radio y televisión. Es el caso particular de los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara, Enrique Alfaro, por Movimiento Ciudadano, y Ricardo Villanueva, del PRI. Derivado de una queja interpuesta ante el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral decide el retiro de los spots. El proceso electoral federal tiene un rostro distinto. Las elecciones federales serán las primeras en las que los ciudadanos podrán votar por candidatos independientes y en las que habrá, por fin, paridad de género en las candidaturas. Los 10 partidos políticos se comprometieron a que sus candidatas ocuparán el 50% de los espacios y que serán postuladas por distritos competitivos en igual proporción que los varones. Además, estas serán las primeras votaciones en las que rebasar los topes de campaña tendrá como consecuencia la anulación del triunfo del candidato más votado. El copiloto de la compañía alemana Germanwings, quien presuntamente estrelló un Airbus A320 en los Alpes franceses, ocultó que estaba de baja por enfermedad el día de la tragedia, revela la Fiscalía de Düsseldorf. Los investigadores encontraron en el domicilio de Andreas Lubitz certificados de incapacidad médica que el piloto había roto y que correspondían al día de los hechos. Los documentos hallados en el domicilio del copiloto dan cuenta de una enfermedad y sus tratamientos médicos correspondientes. Los investigadores, en cambio, no encontraron ninguna carta de despedida o mensaje que anunciara un acto premeditado. Una pelea que fue pronosticada como la más importante en muchos años, terminó en forma decepcionante. En Las Vegas, Floyd Mayweather vencía por decisión unánime y ante un público desilusionado al llamado devorador de mexicanos, el filipino Manny Pacquiao. El combate fue negociado por más de 5 años y catalogado una vez más como la pelea del siglo. El entrenador de Manny Pacquiao, Freddie Roach, se apresuraría a justificar a su muchacho al decir que estaba arrepentido por dejar que Pacman peleara ante Mayweather con una lesión en el hombro. Los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara
tienen una cuesta enorme en el último año de gobierno debido a su deuda pública. La encabeza Guadalajara con más de 2.400 millones de pesos, seguido de Zapopan con más de 1.100 millones de pesos, Tonalá 960 millones de pesos y Tlaquepaque con 660 millones de pesos. De los 8 municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara, El Salto incrementó su deuda pública de 152 millones en el 2013 a 204 millones al cierre de diciembre del 2014, así como Ixtlahuacán de los Membrillos, que pasó de 26 a 43 millones de pesos. Más de la mitad de los estados del país padecen una prolongada sequía. Conforme al último reporte del monitor de sequía que opera el Servicio Meteorológico Nacional, liberado el 17 de abril, 388 municipios de 19 entidades reportan algún grado de estiaje. Derivado de esto, miles de reses mueren, son afectados cultivos y las poblaciones padecen por el servicio interrumpido de abasto de agua potable. Nación de contrastes, en el sureste de México viven terribles inundaciones. Ante la amenaza de atentados terroristas, en Estados Unidos se activa la alarma por la poca seguridad de sus aeropuertos. Una investigación revela que hubo un total de 268 violaciones a la seguridad perimetral de aeropuertos entre 2004 y 2015 en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, un enfermo mental saltó la cerca 8 veces en menos de un año para llegar 2 veces a las escalerillas que llevan a los aviones. Varios cientos de veces durante la última década, intrusos brincaron vallas, burlaron casetas de vigilancia, irrumpieron derribando portones con automóviles y violaron de otras maneras la seguridad perimetral en varios de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos, a veces incluso abordando los aviones. Luego de 364 días, Leones Negros no pudo mantener su posición como equipo de la primera división del fútbol mexicano. Los melenudos comandados por Alfonso Sosa dejaban de nueva cuenta el máximo circuito. Ante Cruz Azul y jugando de tú a tú y con la mentalidad de querer quedarse en primera división, no sirvió de nada a pesar de la victoria por 2-0, ya que Puebla empata su partido ante Santos y el descenso queda oficializado para los felinos. Irónicamente, el mejor partido de Leones Negros en el torneo, quizá en el año, fue el partido que los mandó al descenso por el empate de Puebla en Torreón. Un indigente que en el 2011 fue descubierto por un periódico en Ohio, ya que es poseedor de una extraordinaria voz, vuelve a ser noticia. Ted Williams, quien abandonó las calles cuando el diario Columbus Dispatch difundió el video del que luego fue llamado el hombre con la voz de oro, recibió contratos con equipos de básquetbol, trabajó en la radio, grabó comerciales y ahora busca ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Para fundamentar su decisión de incursionar en la política, Williams tiene un argumento contundente. Si Donald Trump puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Una ley de austeridad que entra en vigor en 2015 genera todo tipo de polémicas. El rector general de la UDG, Tonatiu Bravo Padilla, asegura que es positiva y cuenta con elementos favorables que servirán para regular el gasto público. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara no puede adoptarla, pues se contrapone a los lineamientos que se tienen para la firma de convenios y para la entrega de recursos federales que componen más de la mitad del presupuesto anual de la Casa de Estudios. Aunque ya pasó la Navidad, miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación presentan su cartita a la Secretaría de Gobernación. Plazas automáticas para normalistas, la cancelación del examen docente y la aprobación de su proyecto de ley educativa figuran en el pliego petitorio 2015 que entregan a los gobiernos federal y de Oaxaca. Todo esto en medio de la polémica que genera la difusión de la nómina magisterial de la Secretaría de Educación Pública, que revela que los dirigentes de la coordinadora son los mejor pagados del país, a pesar de no dar clases. Una verdadera tragedia tiene lugar en el Mediterráneo.
Migrantes provenientes de África, en su intento de alcanzar las costas europeas, pierden la vida en frágiles embarcaciones. Unas 3.500 personas se han ahogado y 170.000 han llegado a Italia en la medida que se ha agravado la crisis migratoria por la continua inestabilidad en Libia, punto de partida de la mayoría de los barcos que tratan de cruzar el Mediterráneo hacia Sicilia. Al menos 480 inmigrantes murieron en el Mediterráneo en los primeros 3 meses del 2015 en esta fatídica aventura. Ante 31.275 espectadores en el Estadio La Corregidora, en Querétaro, el Santos Laguna se convierte en el campeón del Clausura 2015, pese a que en el partido final cae goleado 3-0. Los de la Laguna habían ganado 5-0 el partido de ida, y pese a un partido emocionante por parte de Querétaro, que en el primer tiempo ya ganaba 3-0, Santos contuvo al rival para conquistar su 5º título en la historia. Los aficionados no dejaron de corear en el Estadio de La Corregidora el decoroso papel de su equipo, que contrató al brasileño Ronaldinho, quien jugó apenas unos cuantos partidos y los demás prácticamente se la pasó de vacaciones. Canal 44 continúa la producción de series originales con temáticas que abundan en la investigación de elementos de la tradición y cultura mexicana, como fue el caso de Tequila hasta los huesos, y este año vuelve a crear una gran expectativa con la presentación de la serie A Puro Chile, un documental de 13 capítulos que gira en torno a este importante alimento, según detalla el director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa. En formato documental, repito, pero de manera atractiva, divertida, amena, la historia atrás de este símbolo que nos da identidad a los mexicanos. Durante la premier, el público asistente al Teatro Diana disfruta de la música de Paco Padilla y un video documental donde diversos funcionarios, entre ellos el rector de la Universidad de Guadalajara, hablan de su experiencia con las comidas picantes. México reprueba en una labor fundamental para el cuidado de la salud. A 10 años del compromiso de México para regular la comercialización del tabaco, los resultados indican que ninguna medida se cumple en su totalidad, alertaron organizaciones. Estas organizaciones destacaron que aunque México fue el primero en América que ratificó el convenio en 2004, hoy está en los últimos lugares de la lista de países que tienen políticas efectivas contra el control del tabaco. Publicistas, comunicólogos y cineastas participaron en la organización de la marcha virtual que se proyectó en el centro de Madrid. La plataforma No Somos Delito organizó la primera concentración virtual a nivel mundial realizada con hologramas para protestar contra la llamada Ley Mordaza aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en España. Los inconformes no estuvieron físicamente en las calles de Madrid, pero su imagen y sus gritos se hicieron presentes en una gran pantalla ubicada frente al edificio del Congreso de los Diputados, que reprodujo a miles de manifestantes a través de hologramas. Joseph Blatter anuncia su dimisión como presidente de la FIFA tras sonados escándalos por corrupción. Blatter, de 79 años de edad, dirigía la organización desde 1998 y había sido reelegido para un 5º mandato apenas unos días antes en Zúrich. La renuncia se produce a menos de una semana de que la policía suiza detuviese a instancias de las autoridades judiciales estadounidenses a 7 dirigentes de la FIFA, entre ellos 2 vicepresidentes del organismo, acusados de haber recibido $150 millones en sobornos. Por el presunto desvío de recursos por 2.8 millones de pesos en 293 cirugías que nunca se realizaron, fue detenido el exdirector administrativo y exdirector del Seguro Popular, Álvaro Córdoba Pérez. El panista es señalado dentro de la investigación que realizó la Contraloría del Estado sobre 293 pacientes que presuntamente fueron intervenidos quirúrgicamente en un hospital particular. Por esas 113 cesáreas y 180 operaciones de vesícula se pagaron 2.8 millones de pesos que salieron del Seguro Popular. Sin embargo, al verificar
paciente por paciente, se encontraron con que no existe el folio o las personas confirmaron que nunca fueron operadas. En año electoral, la suspicacia está a flor de piel. Senadores de Acción Nacional y el PRD demandan a la Federación suspender hasta después de la elección del 7 de junio el reparto de pantallas en el Estado de México. Según la denuncia, el gobierno federal pretende aprovechar la distribución de pantallas para favorecer a los candidatos priistas. Los legisladores cuestionaron la coincidencia de que la SCT haya decidido distribuir los aparatos justo a unos días de concluir el periodo de campañas, cuando estos apoyos por el apagón analógico debieron entregarse desde enero del 2015. La economía en Grecia no mejora pese a los paquetes de ayuda de Europa. Grecia, con un desempleo superior al 25% de la población activa, el más elevado de la zona euro, ha vivido los últimos 6 años en una profunda recesión. El gobierno griego, dirigido desde fines de enero por la izquierda radical del primer ministro Alexis Tsipras, pronosticaba un crecimiento del 2.9% en el 2015, pero la economía griega, que había mejorado a mediados del 2014, recayó nuevamente a fines de ese año. Fallece Andrés Mora, uno de los máximos jonroneros mexicanos de todos los tiempos. Nativo de Río Bravo, Coahuila, jugó 23 años en la Liga Mexicana de Verano de Béisbol y disparó 419 cuadrangulares. Está ubicado en el 4º lugar de todos los tiempos en dicho departamento, detrás de Nelson Barrera, Héctor Espino y Alejandro Ortiz. Fue novato del año en la temporada 1974 con los Zaraperos de Saltillo y casi 3 décadas después, en el 2003, fue llevado al Salón de la Fama del béisbol mexicano. La fracción de Movimiento Ciudadano denuncia el pago millonario de un concierto para celebrar la graduación del programa Jóvenes con Porvenir en Zapopan. El regidor Miguel Sáiz Loya acusa que dicho evento es con fines electorales y de abuso de autoridad, ya que la Comisión de Adquisiciones, sin previa votación de los integrantes, anunció que el costo total del concierto será de 2.200.000 pesos para la contratación del cantante Julián Álvarez. Los artistas que han desfilado para la graduación del programa Jóvenes con Porvenir son Moderato, María José y Ángeles Azules, con un gasto de 6.450.000 pesos. Recurso, dice el regidor Augusto Valencia, que podría servir para comprar 4 ambulancias, 15 patrullas o para becar a 1.400 jóvenes. La periodista Carmen Aristegui se convierte en noticia. El grupo radiofónico MBS la despide en medio de la polémica desatada tras la revelación de la comunicadora de una millonaria finca que posee la esposa del presidente Peña Nieto. Grupo MBS impugna la orden de un juez de mantener el pago de salario a la periodista Carmen Aristegui, a la que había cesado. El tribunal consideró en esa ocasión que el juez excedió por mucho los alcances legales de una suspensión al ordenar reuniones conciliatorias entre MBS y Aristegui, mismas que no consiguen el retorno de la periodista a su programa de radio. Tras el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la isla se ha puesto de moda y registra un aumento del turismo norteamericano del 36%. Cuba registra también un 14% más de llegadas del mundo entero comparadas con las del año pasado. Miles de estadounidenses, según los estudios, entran a la isla a través de terceros países para evitar las restricciones turísticas impuestas por Estados Unidos. Un vocero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aclara que viajar a Cuba para actividades turísticas aún está prohibido, aunque los permisos se han agilizado. Se realiza en Chile la edición número 44 de la Copa América, el torneo de fútbol más antiguo del mundo y donde el país anfitrión consigue coronarse tras superar a la favorita Argentina en tanda de penales. La selección de México, que envía un equipo alterno, no pudo calificar a la fase de los cuartos de final al perder ante Ecuador y empatar con Bolivia y Chile. Una vez superado el fracaso de la Copa América, la selección de Miguel Herrera se concentra en su participación en la Copa Oro, donde luego de una polémica fase de grupos, el Tri
consigue su 10º trofeo al derrotar a Honduras por 3-1. Un video de un individuo que transporta una furgoneta en su automóvil sedán en Segovia, España, se convierte en la sensación de las redes sociales. Por las calles de esta población circula el auto con una sorpresiva carga, mientras es grabado por otro automovilista con su teléfono celular. La policía española identificó al propietario del auto y lo buscaba para fincarle cargos por conducción temeraria, pero también al otro automovilista que se olvidó de conducir para grabar el chusco episodio.